Hola chiquis, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar con este video quiero pedirles mil disculpas porque me tardé un año en volver a subir un video, muy mal de mi parte, pero bueno, el 2025 fue un año con demasiadas cosas y no me dio tiempo de nada, así que voy a retomarlo después de un año. Y nada, eso. Voy a estar intentando subir videos más seguido. Que no pase un año de un video a otro. Porque no. Y nada, eso sería todo. Así que estaré intentando subir más videos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que aparece cada vez que se anuncia un personaje nuevo en videojuegos. En el caso mío voy a estar hablando de Genshin Impact porque es un juego el cual estoy muy familiarizada, lo jugué mucho, así que es del que más conocimiento tengo, digamos. Y bueno, para empezar, ¿hay un problema real de sexualización o es percepción nada más de la comunidad? Para esto voy a estar presentando 4 casos que generaron mucha conversación: el de Rosaria, el de Varesa, el de Escoffier y Lauma. Son 4 personajes, 4 momentos diferentes, pero todos están dentro del mismo debate. Así que si jugás, si te interesa el diseño de personajes o si simplemente te intriga cómo se construyen los cuerpos femeninos en la industria, o mejor dicho, en Genshin Impact, quédate que este video tiene mucho para analizar. Antes de entrar a los ejemplos, vale aclarar algo. Hablar de sexualización no es decir este personaje es atractivo o este personaje está bien diseñado. La sexualización aparece cuando el diseño del personaje prioriza el cuerpo por encima del rol, cuando se exageran atributos, cuando la cámara, la pose, la ropa, la animación o incluso también el marketing apuntan primero al deseo. Y ojo, el problema no es ser sexy. No va por ahí. El problema aparece cuando los atributos exagerados, cuando se prioriza todo esto, es la única característica que es relevante del personaje. Y para tener una definición más clara, según Google, la sexualización es el proceso mediante el cual se atribuyen características sexuales a personas, objetos o comportamientos que no necesariamente tienen una connotación sexual. La sexualización se refiere a la tendencia de presentar o representar de manera excesiva o inapropiada aspectos sexuales en situaciones donde no son pertinentes, y este fenómeno se manifiesta en diversos ámbitos, como la publicidad, los medios de comunicación y la cultura popular, donde se enfatizan ciertos rasgos físicos o comportamientos asociados a la sexualidad, a menudo de manera estereotipada. Y bueno, dicho esto y ya teniendo la definición clara, vamos a pasar a los casos. Rosaria. Apareció primero este personaje como un NPC con un diseño muy marcado en el juego, ya que tenía busto grande, ropa ajustada y tenía esta estética provocativa para varios hombres, que es el de gótica sexy. Y cuando este personaje pasó a ser un personaje jugable, la comunidad notó inmediatamente una reducción del busto, ya que Rosaria, cuando era jugador NPC, tenía el busto grande y cuando lo pasaron a personaje jugable, este se redujo notoriamente. Y además, el modelo corporal más cercano al estándar de otros personajes femeninos. No fue un cambio sutil y bueno, nada, era visible incluso sin comparación directa. Y bueno, ¿qué opinó la gente de esto? Algunas personas decían que esto era una censura, dijeron que fue una decisión ideológica o moral, también se habló de occidentalización del diseño y también muchos lo vieron como un recorte innecesario de un rasgo que ya estaba establecido. Y el argumento típico era que si ya existía así, ¿por qué cambiarlo después? Después hay otras personas que decían que es una decisión técnica, ya que defendían
que el modelo NPC no servía para animaciones complejas, argumentaron problemas de clipping con la ropa y el arma, y también dijeron que se reutilizó un esqueleto base de otros personajes. Argumento típico de este grupo era que no era una censura, sino que era una optimización. La contradicción clave que hay en este caso es que incluso después de ese cambio respecto al busto, Rosaria sigue siendo sexualizada. Así que existe esta contradicción, y esto es lo que muchos también hizo que dijeran: le bajaron las tetas pero no la sexualización. Y este punto es muy importante porque reducir un atributo físico no elimina la sexualización si el resto del diseño sigue apuntando al deseo. Entonces, ¿realmente este cambio hizo algún cambio esencial? ¿O solo se tocó un detalle visible sin modificar la intención de diseño? Esta contradicción es clave para lo que vamos a seguir mencionando. Y bueno, ahora vamos a pasar con el caso de Varesa, que este fue uno de los más criticados. Yo acá ya estaba porque en el de Rosaria yo no estuve porque aún no jugaba Genshin, pero en el de Varesa sí estuve ahí metida un poco en la polémica. Y bueno, esto fue uno de los casos más criticados porque su ropa era como muy corta. El diseño enfatiza como las curvas de una forma un poco exagerada, y también tiene animaciones de combate donde ataca aterrizando a centones. Y esto no fue algo sutil ni interpretativo, o sea, era claramente que el fanservice estaba integrado en el gameplay. Y acá lo que opinó la gente fue primero una gran crítica. Yo estuve cuando salieron los trailers de Varesa en la cuenta oficial de Genshin Impact, y todos los comentarios eran: ¿qué onda con este fanservice? ¿Qué onda con los centones que da? Y todo eso, que fue como que lo que más se fijaba la gente, el modo de ataque que tenía. Y bueno, junto con estos comentarios, las críticas más principales fueron que dijeron que el personaje parecía diseñado para vender antes que para narrar, criticaron que su sensualidad sea su rasgo principal, y se habló de fetichización. Y esto yo lo había pensado antes de ponerme a investigar un poco más a fondo este caso, pero cuando la gente solo mencionaba lo del ataque y todo eso, yo realmente se me había pasado por la cabeza el tema de la fetichización, debido a que la mayoría de personajes son como muy delgados del tema de mujeres. ¿Y qué pasaba con Varesa? Para el estándar asiático, Varesa es una persona más bien tirando a gordita o chubby, y esto me hizo ponerme a pensar, o sea, si bien acá Varesa no es gordita, o sea, es flaca, al menos en mi opinión es una chica flaca, y a mí me hizo pensar, o sea, es una persona que es un personaje, mejor dicho, es un personaje que da a entender que es un personaje más chubby, y que justo este personaje que es más chubby lo sexualicen a este nivel con esta cantidad de fanservice, y me pareció que hubo medio una fetichización debido a cómo era el cuerpo y tal. No sé, me pareció muy raro. Yo no sé si fue imaginación mía o si alguien más notó esto, pero yo al menos lo consideré. Me pareció que era una opción que era realista. Y bueno, el comentario típico que hubo entre esta gente era que no tenía identidad más allá de su cuerpo. Después había otro grupo que defendía todo esto, y algunos dijeron que encajaba con su personalidad, otros argumentaron que siempre hubo personajes así, la típica excusa de bueno, pero no es la primera vez que hacen esto. Bueno, pero no debería seguir pasando, ese es el tema. Y se acusó a los críticos que estaban exagerando. Y bueno, el comentario típico que hacía esta gente, que es
Bueno, digamos el típico comentario de si no te gusta no la uses. Pero no va por ahí, no va porque no la use porque me parece fea o lo que sea. Hay un tema importante que es la sexualización del personaje. Y el tema más, el punto más polémico de esto es que muchos señalaron la doble vara, ya que a Rosario se le reduce el busto y a Varesa se la diseña directamente alrededor del fanservice, y eso generó cierta frustración, diciendo como qué criterios siguen. A una como que le intentan bajar la sexualización, digamos, porque sigue siendo sexualizada, y Varesa es como, bueno, te vamos a poner el fanservice en la cara. Y no. Después pasamos con el tema del Lauma, que acá lo que pasó fue que en el tráiler que salió, que anunciaron el personaje, su diseño generó conversación porque no parecía tan explícitamente sexual como otros y que tenía una estética más mística, elegante y fantasía clásica. Hubo gente que decía que por fin había algo distinto, que celebraban que no dependa del fanservice, que decían que el foco está más en el rol, el aura y el concepto, y que la veían como una respuesta a críticas anteriores, como pasó con el tema de Varesa. Y el comentario más típico era que era atractiva, pero que no era vulgar, entre comillas. Y el otro grupo es que desconfiaban básicamente del tráiler, que por ahí esperaban que seguramente fuera como sexualizada, y que decían que esperaran a verla en el gameplay porque desconfiaban, del tráiler, que señalaban que muchas veces el fanservice aparece en animaciones, cámara o ataques, y que piden esperar antes de juzgar. Y bueno, el comentario típico de este grupo era que hasta que no la veamos moverse no sabemos nada. Y bueno, un punto interesante de esto es que con Lauma pasa algo distinto. La comunidad sexualiza o desexualiza incluso antes de jugarla, y eso muestra que la percepción del cuerpo femenino ya está cargada de expectativas y que el debate no empieza cuando el personaje sale, sino cuando ya se lo muestra. Que bueno, obviamente siempre va a pasar eso porque la gente va a opinar siempre, incluso habiendo salido y sin mostrar todo por completo. Y bueno, pasando con Escoffier, que lo que pasó fue que tenía una vestimenta como muy reveladora, y además que el diseño roza lo prácticamente desnudo según muchos fans, y que tenía como mucho énfasis visual en la sensualidad. Y bueno, lo que encendió acá la polémica fue el contraste con críticas previas a otros personajes. Y muchos decían que, por ejemplo, Escoffier se había caído, que con Escoffier, se había caído cualquier argumento de moderación. Se habló de la incoherencia en el criterio de diseño, ya que, por ejemplo, hay una escena que salió mucho, que era la misión de Escoffier, que estaban como todos los cocineros con delantales como súper cubiertos, y luego estaba ella que parecía que solo tenía un delantal puesto sin nada abajo, que se le veía media teta, y era como, bueno, tipo, ¿qué onda? Acá hay cocineros que están totalmente cubiertos y después está ella que tipo nada que ver. Y muchos comparaban con esta imagen de corte lencería, que es tipo con el delantal solo. Vi muchas veces esta imagen y sentí que re iba con el personaje, porque literalmente está vestida así, o sea, literal. Y bueno, también se la ha comparado directamente con Varesa y Rosaria. Y bueno, el comentario típico de esta sección de gente era si esto estaba bien, pero lo otro no. Y bueno, para muchos jugadores, Escoffier demostraba el abandono de cualquier tipo de intento de equilibrio, y también la confirmación de que el fanservice sigue siendo una herramienta central. Y bueno, con estos 4 casos
muestra que el problema no es solo la sexualización, sino la inconsistencia, la falta de criterios claros también, y cómo el cuerpo femenino se ajusta según convenga al mercado, porque ahora vamos a hablar de la comparación respecto a qué onda con la diferencia entre personajes masculinos y femeninos. Y bueno, hay que entender que un personaje sexy no significa que sea malo. O sea, cuando el diseño se vuelve contradictorio, vacío o puramente comercial, es cuando ahí falla, porque usan la sexualización como puramente comercial. Y bueno, hablando ya de la comparación entre personajes masculinos y femeninos de Genshin Impact, en Genshin sí hay personajes masculinos atractivos, incluso sensuales, pero el problema no es que solo las mujeres sean lindas, sino cómo se construye esa atracción, digamos. Y bueno, analizando un poco lo de esta comparación, estas diferencias, los personajes masculinos, ¿cómo se diseña, o sea, este atractivo? Los hombres de Genshin lo que suelen compartir en ejemplos como Zhongli, Kaeya, Alhaitham y Ryo. Perdón, digo Ryo porque no sé pronunciar bien el nombre, así que solo para mí es Ryo. La otra cosa del nombre yo no la voy a decir porque no sé pronunciarlo, pero nada, los hombres de Genshin en estos ejemplos, por ejemplo, tienen cuerpos estilizados, atléticos, pero no exagerados, tienen ropa elegante, funcional, posturas rectas, firmes y animaciones sobrias. Y bueno, en el ejemplo de Zhongli, tiene atractivo por presencia, voz, elegancia y autoridad. Kaeya, seductor sí, pero desde la carisma. Alhaitham, cuerpo marcado, pero ropa cerrada, cámara neutra. Y Ryo, si bien es musculoso, está presentado como poder y control y no como fetiche. La sensualidad masculina de estos personajes suele venir de la personalidad, el estatus, el misterio, la voz y el rol narrativo, no del cuerpo como objeto. Después, pasando con la cámara y las animaciones masculinas, esto es algo que la gente señala mucho, que la cámara no se detiene en zonas específicas del cuerpo masculino. No hay énfasis, ya sea en glúteos, pecho o entrepierna, y las animaciones priorizan fuerza, técnica e impacto. Digamos, no es lo mismo la ulti de Ryo, que es con el puñetazo, que cuando vemos la escena de Raiden, que se saca literalmente una espada en el medio de las tetas y enfocan eso. O sea, entienden a lo que voy, ¿no? Y bueno, el comentario que suele hacer la comunidad respecto a esto es que los hombres son atractivos, pero nunca se sienten como mostrados, sexualizados, fetichizados. Y después, pasando con los personajes femeninos, como estuvimos hablando antes, pero para comparar, digamos, bien esto, en muchas mujeres de Genshin aparece ropa ajustada, recortada, énfasis en el busto, como acabo de mencionar en el ejemplo de la Young Raiden, énfasis en el busto, cintura, caderas, poses inclinadas, animaciones que resaltan las curvas, cámara que acompaña también a sus movimientos, sigo con el ejemplo de Raiden, y después, bueno, estos ejemplos claros que ya mencionamos antes. Y después, respecto a la cámara y animaciones femeninas, esto es donde más se nota la diferencia, que la cámara acompaña el movimiento de caderas, hay animaciones que enfatizan el rebote, la caída, la pose. Algunas habilidades parecen diseñadas para lucir el cuerpo antes que para comunicar poder. Y bueno, el comentario que se suele hacer respecto a eso es que a veces se siente que el personaje está posando más que peleando. Y esto es verdad, con algunos personajes me ha pasado que es tipo, ¿qué onda? Sesión de fotos, pintó acá una sesión de fotos y me está modelando. Y yo entiendo que por ahí puede haber personajes que tengan un ataque lindo, que tengan un ataque estético, que sea algo por ahí atractivo, pero creo que hay personajes que claramente
ya dejan de ser eso y pasan ya del límite. Y bueno, la gente, ¿qué es lo que dice respecto a estas comparaciones? Muchos jugadores también dicen cosas como si a los hombres los trataran igual que a las mujeres, tendrían planos al pecho, a la retaguardia, si saben a lo que me refiero, o ropa que sea como recortada y tal. Pero eso no pasa. Incluso cuando un personaje, por ejemplo, es musculoso como el Haytham, no se lo presenta como objeto, no hay cámaras que lo fetichicen y no hay ataques que sexualicen su cuerpo. Y el contraargumento habitual, también hay gente que dice los hombres también son fanservice, solo que para otro público. Y esto es parcialmente cierto. O sea, hay una diferencia clave entre esto, que el fanservice masculino es romántico o aspiracional y el femenino es visual y corporal. O sea, básicamente uno es como más, ay sí, porque soy un pibe atractivo y qué sé yo y tal, y mira mi voz, escucha mi voz que es atractiva, que es varonil o lo que sea. Y después hay en el ejemplo femenino, que es ya la sexualización, que es más como un objeto, tipo, mira mis tetas y como que no. Y después está esta doble vara que se une con todo lo de Rosaria, Varesa, Escoffier, que a Rosaria se le reduce el busto, pero a Varesa se la diseña alrededor del cuerpo, pero a Escoffier se la muestra casi desnuda. A los personajes masculinos nunca se les toca el cuerpo por exceso sexual. Y otra diferencia fuerte respecto a esto es que en la narrativa lo que se ve es que los personajes masculinos suelen tener roles centrales en la historia, poder político, simbólico y autoridad narrativa, y a las femeninas quedan definidas primero por su estética y después por su historia. Y bueno, cerrando un poco con esta comparación, no es que los hombres no sean atractivos, sino que los hombres son atractivos pero sin ser sexualizados, y las mujeres suelen ser sexualizadas para ser atractivas. Y eso dice más sobre a quién se apunta como público, hombres y algunos pajeros, cómo se entiende el deseo y qué cuerpos se consideran vendibles. Entonces, bueno, juntando un poco todo, ¿el problema es el diseño, la intención, la inconsistencia o la conversación que tenemos alrededor del cuerpo femenino? Y bueno, cerrando un poco, dejadme en los comentarios si para vos la sexualización es un problema real o simplemente una característica más del estilo en los videojuegos actuales. Y bueno, eso sería todo por el tema de hoy. La verdad es que estoy grabando primero el audio antes que el dibujo, así que no sé qué dibujo estaré haciendo, pero espero sea alguno copado. Y nada, espero les haya gustado el video y eso sería todo. Chau chis.